Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy nos acompaña la escritora madrileña Isabel Alba, que reside en Donostia, hace 30 años. Es escritora, guionista, ha impartido durante 15 años unos talleres muy interesantes sobre educación audiovisual para niños y adolescentes, ha hecho talleres literarios, de guión, ha publicado 2 ensayos y 4 novelas, de las cuales 2 tenemos editadas en Acantilado, y una de ellas es la que vamos a hablar hoy, que es La Ventana. Bienvenida, Isabel, a De Cuatro Hojas, al fin. Gracias, Inés, sí, al fin podemos hablar. Que fue, bueno, lo que nos escuchan no saben, pero por HB hemos estado desencontradas. Sí, sí, sí. Isabel, este es un libro que me pareció, cuando lo empecé a leer, que en 100 páginas has hecho un libro que tiene un comienzo impactante, es un libro arriesgado por el tema que trata de la pandemia, de abrir una ventana a cada uno de nosotros y dejarnos con nuestra intimidad de lo vivido en esa pandemia, ¿no? ¿Qué fue para ti? ¿Pensaste en ese riesgo de decir, lo cuento? No. Bueno, como decimos, ¿no? Es arriesgado. No digo que hablas del dolor que se siente, que hemos sentido, ¿no? No solo el dolor físico, sino que cuando comienzas se encuentra en una habitación cuadrada, pequeña y oscura. Con ese comienzo, a mí personalmente ya me Impacto. retrotraje a esa época, y es ese impacto el que te hablo, ¿no? Yo cuando empecé a escribir el libro, que fue justo un año después del confinamiento, no pensé en el riesgo, simplemente sentí la necesidad de escribir sobre lo que habíamos vivido, lo que estábamos viviendo y de algún modo expresar mi rabia, mi dolor, mi pena, pero de una manera que con una vertiente colectiva, no era mi rabia, mi dolor y mi pena, era la rabia, el dolor y la pena de todos. Posteriormente, sí, cuando terminé el libro, sí que me di cuenta del riesgo a la hora de publicarlo y, bueno, la editorial también, mi editora fue valiente y dijo que sí, que le parecía que el libro tenía mucho interés y que había que editarlo. Pero fue a posteriori. En ese momento la necesidad de escribirlo era tan acuciante que me puse a ello y no paré hasta terminarlo. Quizás yo hablaba del riesgo, sí, en ese sentido, ¿no? Que quizás Sí, no me expresé, del riesgo de publicación, ¿no? En el momento de claro, sí, sí, el publicar. riesgo, porque sí, porque es un tema, y tú tienes razón, difícil, porque, y es lógico y es instinto de supervivencia, pues la mayoría de la población, de los lectores y las lectoras, lo que desean es pasar página cuanto antes, ¿no? Y era hacerle regresar a emociones, a sentimientos, a sensaciones que a lo mejor en este momento pues no le resultaba muy grato, le resultaba costoso. Ese riesgo existía, tanto para la editora como para mí como autora. Eh, esta ventana que nos abres a cada uno, yo lo leí como un canto al olvido, ¿no? No como un canto para que ese olvido no se desvanezca. Sí, yo digo que todas mis novelas, las 5 que he publicado, todas hay una intención de memoria, o sea, de que lo que habitualmente no se ve, lo más invisible, aparezca en la superficie, no se pierda. Ha sido una obsesión que he tenido siempre, pero eso no solo referido al pasado, sino referido también al presente. De alguna manera, digamos, hacer que ese presente que hemos vivido no desaparezca, no caiga en el olvido. Con la pandemia del 18 pasó eso, cayó en el olvido y hasta muchísimo tiempo después no se volvió a hablar de ella ni a escribir, y fue entonces cuando hubo una conciencia de que había tenido muchísimas repercusiones sociales, políticas, de toda índole. Y yo tenía la necesidad
de que lo que estaba sucediendo, lo que nos estaba pasando, quedase fijado en el papel para que no cayera en el olvido, para que no lo, porque caer en el olvido del todo nada cae, o sea, para que no Sí, cargáramos con esa mochila inconsciente, sino que fuéramos conscientes de lo que habíamos vivido, de lo que habíamos sufrido, de cara también a que eso generase futuro. O sea, yo relaciono siempre la memoria con pasado, presente y futuro. El presente siempre tiene esos lazos con el pasado, pero también con el futuro. Y lo que hagamos al recordar al pasado o al fijar el presente, el relato que hagamos tiene unas repercusiones sobre el futuro que será. Y eso está presente en todo lo que escribo y en la ventana muchísimo, de manera muy acuciante, dejar como un atestado de lo que había pasado, ¿no? claro, porque cada uno vivimos el sufrimiento de diferente manera, Sí, ¿no? Entonces, tú dejas y lo dejas bien plasmado esa visualización íntima de cada uno, o nos llevas a esa intimidad de cada uno, inevitablemente, ¿no? evidentemente todos, Obviamente, cada uno va a, a su ventana particular y a su cada dolor. uno va a su ventana particular, pero creo y eso yo espero que en el libro haya quedado, bueno, claro, creo que hay algo que es común a todos, o sea, que no somos todos tan diferentes. Podemos expresar nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra visión de las cosas de maneras distintas, pero no somos tan diferentes. Y hay un fondo que es común a todos. Y yo quería que eso que era común, ese dolor común, saliera de algún modo a la luz, que quien leyese el libro pudiera identificar en él su pena, su rabia y su dolor, como propio, aunque lo hubiera expresado de una manera diferente a la mía, a la tuya, cada uno a la suya, pero quería encontrar ese punto en común, ese punto de dolor colectivo. Para encontrar ese punto y entender un poco todo lo que hemos vivido, te has llevado a leer el libro del jinete pálido de Laura Spinell. Sí, ese libro es curioso, lo leí durante el confinamiento, o sea, un año antes de escribir la novela, y me impactó mucho. Yo quise leerlo porque precisamente quería descubrir, que estaba segura de que existía, qué había en común entre lo que estábamos viviendo y lo que otras personas habían vivido un siglo antes, ¿no? Por eso que te digo, porque no somos tan diferentes y necesitaba de algún modo recuperar la visión de las personas que vivieron en aquellos años para entender también lo que yo estaba sintiendo y viviendo. Entonces ese libro me marcó mucho, pero lo leí mientras estuvimos confinados y cuando empecé a escribir el libro en el acto lo recordé y volví de alguna manera a él, sí. Quizás como para reafirmarte en, en lo que vivimos, que por momentos parecía surrealista, ¿no? Sí, y sobre todo para que tenemos todos los seres humanos tendencia a pensar que todo es nuevo, que esto no ha pasado nunca y que cada uno de nosotros, a vernos solo de forma individual, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones. Ese retomar el pasado me sirvió para ver que lo que nos estaba pasando no era nuevo, que había pasado otras veces y que, bueno, que había una serie de emociones y de sentimientos que eran comunes y también de actitudes y de reacciones frente a lo que sucedía. Los, digamos, posicionamientos personales y colectivos fueron muy similares. Descubrir eso a mí me fue útil. Claro. En estas páginas, bueno, fui marcando y la verdad que fueron 100 páginas, en 100 páginas nos ha llevado por muchos recuerdos que aún para muchos no son recuerdos, que están presentes en el día a día, ¿no? Mucha gente que lo ha vivido de primera mano, me refiero al perder un ser querido, y pensaba que tú te reafirmas mucho diciendo el confinamiento en uno de los capítulos,
el confinamiento es esto, el confinamiento es lo otro, el confinamiento, hasta que dices, el confinamiento nos hace más humanos. Decían, solo nos queda aprender de eso. ¿Hemos aprendido algo? Yo puse, eso son citas de personas de reconocido prestigio intelectual que iban saliendo en la prensa y que ellos iban dando su opinión. Y claro, yo cuando lo leía la opinión me resultaba muy sesgada porque era una ventana, que era su ventana. Había otras muchas ventanas, que es lo que yo intentaba señalar en el libro. Estaba la ventana de la precariedad, la ventana de la muerte y el duelo que no se puede hacer, la ventana de los trabajadores que estaban en primera línea, la ventana de las personas confinadas solas. Esas otras ventanas no se contemplaban, y eso de que nos iba a hacer mejores, bueno, yo creo que no nos ha hecho ni mejores ni peores. Creo que se podía haber aprovechado todo esto que nos ha sucedido para una reflexión sobre lo público, sobre cómo reforzar la sanidad pública, la educación pública, pero no se ha hecho nada de eso. Entonces, en ese sentido, como sociedad nos ha hecho peores. Luego hay colectivos y hay personas que suponen ventanas abiertas a la esperanza y que sí, que han sacado lo mejor de sí bueno, eso está ahí. Entonces no nos ha hecho mejores ni peores. ¿Nos ha cambiado? Sí, creo que nos ha cambiado mucho como sociedad y como individuos, sí, nos ha cambiado. Sí, con esta nueva normalidad, ¿no? Bueno, la historia, hay dos personajes, está la chica y esta vecina, que no es que sea una historia paralela, pero es esa vecina que es la mujer opuesta a lo que está viviendo esta chica, ¿no? De 30 y pico de años, que no puede, creo que ella no puede entender o no quiere aceptar lo que está sucediendo, lo que le está sucediendo personalmente a ella, ¿no? Y marcas a esa vecina digamos, lo frío, lo malo, Sobre todo, ¿no? Lo contradictorio a lo que quieres decir en este libro. y yo quería señalar que cuando hay un momento crítico, hay una parte de los seres humanos que reaccionan volcándose con solidaridad, prestando apoyo y ayuda, y otro porcentaje que aprovechan el dolor y la fragilidad de los demás de algún modo para lograr un cierto poder sobre ellos. Bueno, quería señalar esas dos vertientes que están en todos los seres humanos y que unos salen en esos momentos críticos es en el que se ve por dónde sale cada cual. Y bueno, y con el personaje con ella, que no lleva nombre porque podría ser cualquiera, quería señalar también que hay una parte de la población que se ha quedado invisibilizada con todo lo que ha sucedido. O sea, hemos visto mucho más la parte de la gente que quiere recuperar la normalidad, que quiere salir a la calle, que aparentemente no se siente dañada, pero sí lo está. Lo veremos porque, aunque no sean conscientes de ese daño, han emprendido quizá, y con lógica, por supervivencia, una huida hacia adelante, mientras que hay otras personas que se han ido, y son muchísimas, que se han quedado atrás, las más frágiles, las más vulnerables, las más precarias, las que son muchísimas personas las que no han podido hacer un duelo porque nunca tuvieron un cuerpo que velar, porque no pudieron dar la mano a sus familiares cuando murieron, no pudieron enterrarlos como es debido. Toda esa gente está ahí, existe, y creo que una sociedad que de verdad se ocupe de las personas debería de algún modo arropar y apoyar a todas esas personas de una manera colectiva, y quizá como mecanismo de defensa no se está haciendo. A esa gente no se la está viendo, no se la ve. Bueno, yo también quería ir un poco ahí, intentar conectar a unos con otros, porque al final vuelvo a lo que decía al principio. Si al leer tú eres consciente de que has vivido
la pandemia de una manera diferente a mi protagonista, has tenido esos mismos sentimientos, de algún modo puede haber un encuentro entre esa parte de la sociedad y la otra, que realmente ha quedado muy fracturada, muy dividida, y ese encuentro sería bueno para la colectividad. Sí, porque el personaje es de los que no son visibles. Claro, efectivamente. Muestras ese... Sí, hay un momento en que lo digo, que sí. les han echado dentro, que es una... O sea, nunca pudieron salir porque cuando intentaron ir hacia afuera les echaron dentro. Y creo que es lo que mejor lo expresa. Hay miles y miles de personas a las que se les ha echado dentro y se han quedado dentro, ¿no? Y que están viviendo todo esto de una manera completamente diferente. No todo, en estas 100 páginas, no todo es, quiero aclararlo, lo vas contando de una manera que no es que sea el dolor primario y desgarrador, no, tú cuentas el dolor de una manera como una vivencia, ¿no? A través del personaje como una vivencia. Y incluso pasas y nos muestras la belleza también. Hay una página cuando nos hablas de conservar, porque es hermoso, de agarrarse a esa belleza para no caer, de agarrarse a los pájaros, a la lluvia, nos hablas de las abejas, de esa vida de las abejas que es tan significativa y nombras las abejas durante todo el libro. Esas abejas que, bueno, yo había leído un libro que se llama La vida de las abejas y cuando lo tenía por aquí para enseñártelo, cuando hablé contigo, que comentamos lo de las abejas, me pareció muy interesante porque en realidad si las abejas desaparecen solo nos quedarían 4 años de vida a la humanidad. Eso lo sabía, pero las abejas surgieron sin que yo recordase eso, pero eso estaba en mi inconsciente porque yo sabía la importancia para la vida de las abejas, en efecto, sí. Y ese contacto con la belleza nos lo muestras a través de Dickinson, y eso me encantó. Porque sí que Dickinson, siendo un personaje también un poco confinado para sí mismo, ¿no? Ermitaña, ¿no? Pero bueno, quizás en un punto sí podríamos decirlo, ¿no? Y nos muestra con la naturaleza lo valioso de la vida, ¿no? Lo importante. Sí. Y tú también... Lo de Dickinson que decías fue muy curioso también porque yo recordaba, cuando empecé el libro me vino a la cabeza lo de esa cosa con plumas, lo de la esperanza que está al principio del libro. Sí. Y entonces Dickinson se introdujo en el libro de una manera muy constante y hasta que no iba por la mitad no fui consciente, que yo lo sabía evidentemente, de que Emily Dickinson se había autoconfinado, que se había encerrado en su habitación y que prácticamente solo salía para pasear por su jardín, precisamente todos sus poemas maravillosos sobre la naturaleza, las flores, las abejas que están presentes, muy presentes en todos sus poemas. Y me llamó la atención que yo no sabía muy bien por qué había recurrido a Emily Dickinson y me di cuenta de, bueno, que había una serie de paralelismos, una relación, aunque ella evidentemente se había autoconfinado, era un confinamiento voluntario. Ha sido un libro en ese sentido muy curioso porque he ido escribiendo según, que no lo había hecho nunca, en tiempo, o sea, digamos en tiempo real, en el sentido de que según se iban produciendo acontecimientos, yo los iba incorporando al libro, según iba recordando cosas, las iba incorporando, las noticias, todo. Eso se refiere en el momento de la escritura, aun cuando yo voy para atrás, mi personaje va para atrás y recuerda lo que ha sucedido durante el año antes, hay un escribir en presente y de una forma acuciante en el sentido de que van pasando cosas, se van produciendo acontecimientos y yo los quiero reflejar en el libro, quiero reflejar lo que pasó y lo que está pasando para dejar constancia de ambas cosas y de la relación entre unas cosas y otras. Para mí ha sido una escritura distinta,
a todos los libros anteriores. Bueno, estoy esperando que me lleguen los anteriores, que cuando los lea también se los voy a comentar y los voy a dejar escritos en la descripción para que el que quiera acceder a tus otros libros pueda. Y fue eso una de las cosas que en realidad cuando la empecé a leer, no es que me dio respeto, ¿no? Lo empecé a leer pensando una cosa, diciendo, bueno, acá comenzamos con toda la literatura post-COVID, y sin embargo no fue así como lo sentí, para nada. Sí que tiene partes duras, pero siempre mantienes la belleza en las pequeñas cosas como asidero, ¿no? Incluso el personaje, Sí. que me parece muy importante decirlo, que vive ese duelo luego de haber pasado todo. Ese duelo que muchos siguen viviendo y que no es fácil, ¿no? Así es. ¿Por qué Sí, el personaje va con el duelo después? bueno, eso ha pasado y está pasando. Cuando tú no tienes acceso a despedirte de alguien, nunca, tampoco llega un momento en que ves a esa persona muerta, no se realizan todos los rituales funerarios que son necesarios de acompañamiento, etcétera. Entonces el duelo se posterga y en este caso eso es lo que sucede con la protagonista, que su duelo se ha postergado, no ha podido hacer su duelo. O sea, Claro. el proceso se alarga y se posterga. Eso le pasa, bueno, le pasa habitualmente a las personas que no han podido cuidar, velar y ser acompañadas durante todo ese proceso de la pérdida. Claro, y Dime. que, que el personaje vive en este mundo que para ella, dice, se conforma de línea, forma, movimiento y color. Desde esa perspectiva, el personaje vive toda esta situación, ¿no? Ella es ilustradora, entonces su relación con la imagen, con el movimiento, con el color es muy estrecha, mucho más que con la palabra, y eso sí está plasmado también ahí. También ahí está su relación con la naturaleza, con la belleza, está el sonido, pero sobre todo está la vista, ¿no? En esa Bueno, la relación. importancia de la ilustración, ¿no? El Claro, la lenguaje, importancia de el la lenguaje ilustración. Y lo que decías también de la belleza, que es verdad que está en el libro, y yo cuando lo estaba escribiendo tampoco era consciente, pero sí que creo que para el ser humano la belleza es un asidero y en dos vertientes. La naturaleza, creo que además con lo que hemos vivido, nuestra relación con la naturaleza ha cambiado y también, y eso es importante, y luego la otra vertiente es la cultura, es el arte, son los libros, es la música, es la pintura, todo eso son nuestros asideros y son eso, lo natural y la cultura. y también pasas por las redes sociales, cuando hablas de Twitter, bueno, Son ventanas, después, es que esas eran nuestras ventanas, ahí ventanas, está, son otras esas ventanas ventanas que fueron muy útiles, ¿no? que Y nos conectan con el exterior, exactamente. que si bien tienen sus fallos, también creo que Fueron y son muy importantes y están ahí, hay que tenerlas en cuenta. Por supuesto que las noticias pueden venir unas veces más distorsionadas, una información puede ser más correcta que otra, más objetiva, menos objetiva, todo eso existe, pero también esas ventanas nos sirvieron para conectarnos con las personas que queríamos y estaban lejos, para entretenernos, para todo. Entonces, esas son ventanas también y nos van dando visiones de la realidad, que luego hay que conectarlas todas. claro, sino, quizás el contraste de estas ventanas que nos llevan al olor, al aire, dices, ¿no? La primavera, la tierra, las hojas, y está la ventana de, de las redes y de la vecina, y Claro, cada una es una ventana
sobre la realidad. En realidad una ventana lo que hace es acotar la realidad, te la reduce, te deja, hay un fuera de campo siempre, como si fuera una pantalla, ¿no? Hay cosas que pasan delante de la ventana y cosas que quedan fuera de esa ventana, fuera de tu visión. Y eso incluye las pantallas, pues, todas las redes, etcétera, pero también las ventanas que dan al exterior. Sin ninguna duda. Y a dónde daba tu ventana durante el confinamiento fue muy importante. De hecho, lo señalo, ¿no? ¿Qué Sí, veías a través de tu ventana? Había gente que veía un muro, nada más. nada más, Otros claro, veían no el veías mar, nada. claro, claro. Isabel, ha sido un libro, no fue un libro difícil. Me alegro. Llegado, no fue difícil y, y te agradezco que nos hayas puesto la belleza, hacernos acordar que detrás de cada ventana, si nosotros queremos, tenemos la belleza en sus diferentes formas para cada uno, ¿no? Me gustaría despedirme leyendo este pequeña frase que pusiste al principio de Dickinson. Vamos a hacerle como un pequeño homenaje porque Sí, fue encantada. el sostén emocional o el sostén durante toda la historia, ¿no? Que va más allá del COVID cuando la leemos. Sí, está el COVID, están los personajes, pero se puede leer un poco de dos maneras. Bueno, la relación de la vecina con la chica, el COVID, o a dónde queremos llegar, a dónde nos llevó toda esta situación y lo que somos. Eso es. Te agradezco enormemente que me hayas acompañado este rato. Sé que tienes muy liado el día y bueno, ha sido muy Ha amable. sido muy agradable y he estado encantada. Y bueno, y dice así, la esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y canta una melodía sin palabras y nunca se detiene del todo.